Ok, entonces vamos a continuar con los ejercicios referentes al teorema de Pitágoras. Aquí dice en este, encuentra el valor de x, la figura adjunta. Entonces notemos que nuevamente es un triángulo rectángulo como lo evidencia este ángulo, ¿no? Un ángulo 90 grados. También podemos notar que la hipotenusa tiene un valor de 5, uno de los catetos vale 4 y el otro cateto no conocemos su valor, que es el cual nos piden, ¿no? Calcular. Entonces, bueno, hasta ahora lo que sabemos, lo que conocemos, es nuestra ecuación algebraica del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que sabemos hasta ahora del teorema de Pitágoras. Pero note que nuestra hipotenusa, para contextualizar esta fórmula en nuestro problema, vale 5. Entonces vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Y uno de nuestros catetos vale 4. Entonces vamos a reemplazarlo en uno de los catetos. Entonces nos va a quedar allí de la siguiente forma. Nos va a quedar entonces que 5 al cuadrado es igual a, este cateto vamos a reemplazarlo por 4. Es igual a 4 al cuadrado más, y este c vale el otro cateto que es x al cuadrado. Entonces note que nos interesa despejar el valor de x, ¿verdad? Y para ello necesitamos entonces que pasar este 4 al cuadrado, pasarlo a este miembro con el signo opuesto, es decir, con signo negativo. Con lo cual entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sacamos las cuentas. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. Es igual a x al cuadrado. Ok. Restamos 25 menos 16. Ya sabemos que es 9. 9 es igual a x al cuadrado. Volteamos esta expresión a su forma recíproca para entender que lo que vamos a calcular, x al cuadrado, es igual a 9. Entonces necesitamos encontrar un número que al ser elevado al cuadrado me dé 9. Ese número es entonces 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9, ¿no? De esta forma entonces estamos encontrando la solución al problema que me estaban presentando, ¿de acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver entonces otra aplicación del teorema de Pitágoras plasmada en otro ejercicio. Bien, aquí dice, vamos a leer entonces, nos dice, calcular el valor de x, el perímetro y el área en la siguiente figura, en el siguiente triángulo equilátero. Entonces fíjense que aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta antes de resolver el ejercicio. Primero, que nos están pidiendo tres cosas. Me piden el valor de x. Veamos en la figura que el valor de x es la altura de todo este triángulo. Me está pidiendo perímetro. Ya les voy a explicar qué es el perímetro y el área. De paso me están diciendo que el triángulo es equilátero. Entonces vamos a recordar, yo creo que se lo dije en clase, que el triángulo equilátero es el triángulo que tiene tres lados iguales. De hecho, etimológicamente x quiere decir igual, látero, lado. Entonces quiere decir que el triángulo que tiene tres lados iguales. De hecho, la figura lo evidencia, los tres lados valen 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces procedamos a calcular primero el valor de x. ¿De acuerdo? Vamos a borrar aquí esto para que no nos entorpezca el resultado. Entonces fíjense, primero calculemos entonces el valor de x. Para ello entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, nuevamente escribimos la formulita. Esa formulita hay que casi que memorizársela. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Perfecto. Eso es lo que sabemos hasta ahora y vamos a aplicar. Bien. Notemos ahora entonces que el triángulo que se nos forma no es un triángulo rectángulo. Es decir que los ángulos internos de este triángulo no tienen 90 grados. Y el teorema de Pitágoras solamente
es válido para triángulos cuyo que tenga un ángulo interno de 90 grados. Eso se puede hacer solamente si consideramos esta línea punteada, ¿verdad? Y consideramos un triangulito de estos, o este o este. Allí se nos forma un triángulo rectángulo, porque de hecho hay un teorema, un resultado previo que nos dice que en todo triángulo rectángulo toda altura es mediana, es decir que toda altura me pica el lado opuesto por la mitad, y en un ángulo de 90 grados. Entonces, toda altura en un triángulo equilátero es también bisectriz y es mediana. Entonces aquí yo puedo garantizar que hay 90 grados. Entonces se me forman dos triángulos rectángulos en los cuales yo puedo trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que hago entonces allí? Voy entonces a trazar el triángulo rectángulo que yo puedo trabajar. Entonces noten allí que estoy remarcando el triángulo sobre el cual voy a trabajar. Ok. Vamos a recortarlo para saber dónde estamos trabajando. Ok. Ahora, fíjese entonces que si la base del triángulo grande completo valía 3, ¿cuánto vale este pedacito entonces? Este pedacito vale 1.5, ¿no? Eso es lo que vamos a escribir acá. Esto vale 1.5 metros. Y este lado vale X, no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras. Y recordemos ahora que nuestra hipotenusa acá vale 3 metros. Vamos a reemplazar este valor en la formulita que nosotros sabemos. Entonces nos va a quedar que 3 al cuadrado es igual a b al cuadrado, es uno de nuestros catetos. Vamos a colocar aquí 1.5. Es el valor de 1.5 metros al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es el que no conocemos, ¿verdad? Nuevamente necesito despejar la X, entonces voy a pasar este término al otro miembro con signo opuesto. Entonces me va a quedar la siguiente forma, me va a quedar 3 al cuadrado menos 1.5 metros, hay que elevarlos al cuadrado, y esto sería igual a la variable x al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado ya sabemos que es 9. Con el uso de una máquina, una calculadora, usted va a calcular entonces cuánto es 1.5 al cuadrado. Entonces coloca 1.5 por 1.5 y la calculadora le va a arrojar que eso es 2.25, ese valor. Entonces aquí usted va a colocar 2.25 metros al cuadrado. Aquí disculpen, aquí son metros cuadrados también, ¿verdad? Y ese es el valor de nuestra variable al cuadrado. Bueno, vamos a restar entonces. ¿Cuánto sería 9 menos 2.25? O sea, 9, restamos 2.25 y obtenemos que x al cuadrado es igual a 6.75 metros al cuadrado. Pero me interesa conocer es x, no x al cuadrado. Entonces lo que debo hacer es sacar una raíz allí, sacar la raíz de 6,75. Entonces lo que tiene que hacer es usar su máquina, su calculadora, x, y le saca la raíz a 6,75 metros cuadrados, ¿verdad? Vamos a ver un poco esto. Ok, entonces fíjense que metros cuadrados con la raíz se me cancela, entonces sacan la raíz de 6,75, eso les va a dar aproximadamente 2 puntos y algo. Vamos a colocarle aproximadamente 2.6, una aproximación más o menos allí. Entonces ya ustedes obtienen que la altura de ese triángulo es aproximadamente igual a 2.6, ¿de acuerdo? Vámonos arriba entonces, vamos a ver cuáles son las otras preguntas que nos estaban haciendo.
ya tenemos el valor de x. Ahora, me piden el perímetro. El perímetro es sencillo, porque la definición de perímetro, vamos a trazar aquí una línea, el perímetro es la suma del valor de sus lados. Esa es la definición de perímetro. Entonces vamos a sumar aquí los lados. Entonces los lados serían 3 más 3 más 3. ¿Sería entonces cuánto? Entonces el perímetro de este triángulo sería 3 metros más 3 metros más 3 metros. Entonces el perímetro de ese triángulo nos va a dar 3 más 3, 6, 6 más 3, 9 metros. Ese triángulo tiene un perímetro de 9 metros. Finalmente me están pidiendo el área. Entonces fíjese que hay una formulita para el área. Vamos a hacerlo un poco acá más abajo. Ok. El área de un triángulo se calcula mediante la siguiente fórmula. Es el valor de la base se le multiplica el valor de la altura, y a esa expresión, a lo que nos dé esa multiplicación, vamos a dividirlo entre 2. Esa es la fórmula del área de un triángulo. Entonces el área del triángulo nuestro es, vamos a ver cuánto vale la base. La base, veamos en nuestra grafiquita nuevamente, la base completa vale 3 metros. La altura es el valor de x que ya calculamos. Entonces ya tenemos los valores. Entonces el área es base por altura entre 2. Ya dijimos que la base vale 3 metros por la altura, que nos dio 2.6 metros. Aquí son 2.6. metros. Entonces colocamos acá 2.6 metros. Entonces esto hay que dividirlo entre 2. Dividirlo entre 2. Vamos a bajar un poco para seguir sacando las cuentas. A ver cuánto nos da. Entonces ustedes allí, haciendo uso nuevamente de su máquina, de su calculadora, y van a obtener entonces que el área de ese triángulo no es otra cosa que, bueno, apelemos a la calculadora, sería 3 por 2.6. Eso nos va a dar 7.8. 7.8. Como son metros por metro, son metros cuadrados sobre 2. Entonces dividimos 7.8, lo dividimos entre 2, y la calculadora nos arroja que el área es un total de 3.9 metros cuadrados. Entonces ya estamos en presencia del área. Entonces tres cosas importantes aquí que vimos, que son lo que es un triángulo equilátero. Dijimos que el triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Por otro lado, hablamos del perímetro. Dijimos que el perímetro es la suma
del valor de sus lados. En este caso es 9, porque sumamos los valores de 3 más 3 más 3. Finalmente, calculamos lo que es el área. Dijimos también que la fórmula del área de un triángulo cualquiera, ojo, cualquiera, es base por altura entre 2. Es otra formulita que hay que tener pendiente allí y memorizarla. Entonces, pasemos al siguiente hoja y vamos a resolver otros ejercicios allí pendientes. Entonces vamos a ver acá esta serie de ejercicios que voy a asignarles a ustedes para que los trabajen en casa y se preparen para un siguiente, un quizecito, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a leerlos. La primera parte dice calcular el perímetro, altura y el área de las siguientes figuras. Fue lo que vimos hace breves minutos. Entonces el perímetro de este triángulo completo, y fíjense que ya tienen uno de 20, otro de 16. Le faltaría calcular este lado para obtener el perímetro. La altura deberían calcular h, y el área recuerda que es una formulita base por altura entre 2. Aquí en este ejercicio note que la figura es un rombo, pero ese rombo está fragmentado en 4 pequeños triángulos rectángulos. Es decir, que usted puede aplicar el teorema de Pitágoras a uno de ellos. Si usted lo aplica a uno de ellos, básicamente ya está consiguiendo los demás valores para que pueda hallar perímetro y pues la altura, ¿no? Entonces no hay mayores dificultades allí con el segundo ejercicio de rombo. Cualquier cosa ustedes me hacen llegar dudas o se acercan al aula y lo estamos discutiendo. Vamos a ver otro par de ejercicios para que ustedes los trabajen en casa. La idea es que traigan las dudas, se vengan bien preparados. Bien, la segunda parte entonces dice resolver los siguientes ejercicios. Los ejercicios los tomé de las redes de internet y dice una ciudad se encuentra a 17 kilómetros al oeste y 8 kilómetros al norte de otra. ¿Cuál es la distancia real lineal entre las dos ciudades? La segunda pregunta dice, una escalera cuya longitud es de 3 metros se encuentra apoyada contra una pared en el suelo horizontal y alcanza 2.8 metros sobre esta pared vertical. La pregunta es, ¿a qué distancia está el pie de la escalera de la base de la pared? Estos son dos problemas que son simples aplicaciones del teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? La clave, ¿cuál es la clave? Aquí está en la sugerencia, dice, a través de un dibujo describa la situación que se plantea y use el teorema de Pitágoras. Entonces, para resolver estos ejercicios, lo primero que debe hacer es, hágase un dibujito, modele la situación que se está allí planteando y aplique el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos visto en los anteriores minutos, y no va a tener problemas, se lo aseguro. Entonces, ahí tiene 4 ejercicios que va a resolver, ¿de acuerdo? En casa. Les deseo éxitos. Nos veremos próximamente por ahí. Entonces, bueno, cualquier duda me la hacen llegar. Saludos.